González Márquez, gobernador del estado. Muchas gracias, gobernador. Al contador público Miguel Alfaro Aranguren, presidente de esta Cámara, gracias nuevamente por la hospitalidad. Al maestro Jorge Dávila, desde luego, presidente de Concanaco Servitur a nivel nacional y gran apoyador de la actividad del comercio y del turismo en el país. A todos ustedes, dirigentes empresariales, a Manuel Herrera Vega, coordinador del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco, a Óscar Benavides, presidente del Centro Empresarial de Jalisco Coparmex, a Javier Arroyo Chávez, presidente de Farmacias de Guadalajara y del Consejo de Grupo Fragua. Javier, qué gusto. Al licenciado Francisco de Jesús Ayón, alcalde de Guadalajara, a tan distinguidos miembros de la comunidad empresarial, al senador Alberto Cárdenas, el gobernador de Jalisco, a Joan, la diputada, su esposa, a todos ustedes, amigos, expresidentes también de la Cámara, aquí presentes, José Luis Covarrubias, con gratos recuerdos, además de haber estado en esta misma, pero cuando yo era candidato, no era tan divertido, era un poquito más divertido de repente, pero tenía uno más manga para hablar y contestar, pero esto también es bastante interesante. A todos ustedes, amigos, pues les agradezco primero que nada a Miguel Alfaro este reconocimiento, y es interesante, efectivamente, se dice fácil, pero sí había quienes apostaban rotundamente al fracaso de los Panamericanos de Guadalajara, y yo sigo saboreando todavía el gran éxito que fue la magnífica organización, el gran éxito para México, el haber duplicado casi las medallas que sacamos, el espíritu nacional que sacó lo mejor de México aquí en Guadalajara. Y creo que eso explica enormemente lo que hoy, con enorme orgullo, también estamos anunciando. Miren, amigos, el proyecto de Ciudad Creativa Digital verdaderamente va a cambiar la naturaleza económica y social de Guadalajara. Es un proyecto de dimensiones enormes. Primero, en general, las economías, como ustedes saben, tienen cierta evolución, vamos a decirlo así, natural. Las economías más antiguas, o en su primera fase, todas fueron economías agrícolas. Y cuando empiezan a evolucionar, se vuelven economías industriales. Pero digamos, el factor de máximo desarrollo se presenta cuando el desarrollo no está soportado en el crecimiento del sector primario o el secundario, sino en el sector terciario, que es el comercio y servicios, y particularmente los servicios de mayor valor agregado, que son los financieros y los tecnológicos y creativos. Es decir, en otras palabras, a medida que crece una economía, su sector primario, su sector agrícola, aunque siga creciendo, representa mucho menos en el valor de la economía que el resto de la economía. Por ejemplo, Estados Unidos, aunque siga siendo de los grandes productores de granos del mundo, el valor del PIB o de la población que vive en el campo en Estados Unidos anda alrededor del 1 o el 2%. Eso no quiere decir que el campo no valga, sino que lo que está encima del campo es mucho más. Y desde hace un tiempo el valor de la economía del sector terciario, es decir, servicios y comercio, es más de la mitad de todo el PIB. En México nos estamos acercando ya a esos parámetros, aunque todavía el sector primario y el sector industrial tienen un gran peso. Pero aquí lo importante es que le demos cancha, le demos espacio a sectores que están destinados a crecer y a tener un dinamismo enorme en el futuro. ¿Por qué? Porque es ahí donde está verdaderamente la potencialidad del crecimiento económico y de servicios. Esa es la importancia de Ciudad Creativa Digital que hoy anunciamos aquí en Guadalajara. ¿En qué consiste esto? Como ya lo mencionaba el gobernador, básicamente estamos haciendo un clúster, un lugar específico para la industria de la creatividad digital. Esto es fundamental. ¿Qué tipo de industrias se van a instalar ahí? Seguramente todas las industrias que tienen que ver con la producción y postproducción de cine. En la expresión que usa el gobernador de este nuevo Hollywood de la creatividad digital, no lo tomo, digamos, literal, pero lo que sí es cierto es que sabemos, en el gobierno nos ha llegado esta información, nos llega todos los días,
que producir o posproducir películas es cada vez más caro en economías muy costosas. Y producir o posproducir películas, programas de televisión, videos, etcétera, necesitan espacios donde, aparte de donde el costo sea muy competitivo, también haya gente capacitada para eso. De tal manera que Ciudad Creativa Digital Guadalajara se va a convertir en el centro más importante, estimamos, de producción y postproducción cinematográfica y de video. No digamos que, no quiero decir que ahí se van a filmar las películas. Las películas se pueden filmar en cualquier parte. Pero todo el trabajo, horas, hombre, que se requiere extra para producir la película o el documento, seguramente se va a hacer aquí. ¿Por qué? Porque estamos armando sinergias para que todo se concentre ahí. Segundo, las industrias de creación digital, básicamente video, dibujos animados, creatividad digital, por ejemplo, videos, dibujos animados, que aparte de ser un nicho muy importante en el cine, son un nicho vital ya en prácticamente en cualquier rama de las comunicaciones. Y finalmente, el enorme dinamismo que se necesita para impulsar el software. Todos estamos impactados, qué duda cabe, de la velocidad con la que crece la tecnología, por ejemplo, de las computadoras o de los teléfonos celulares, ¿no? Se calcula que cada 6 meses hay una innovación tecnológica revolucionaria, ¿no? Como lo fue en su momento, por ejemplo, el surgimiento de las tabletas, ¿no? De los iPads, que fueron los que Apple que lleva esa vanguardia, ¿no? O el teléfono celular en su momento, o la tecnología 3G para tener internet en el teléfono. Esos son saltos verdaderamente cuánticos que están dinamitando los viejos modelos y están haciendo que la economía crezca precisamente en esos sectores. Bueno, en Guadalajara ya hay una enorme plataforma para el hardware, digamos. Y no es casualidad que aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara, se produce el 64% de las BlackBerrys de todo el mundo, aquí precisamente. Y que haya muchas empresas de computadora que producen, pero nosotros estamos pasando en México de un fenómeno clave, que es pasar de la manufactura, en lo cual somos verdaderamente los mejores, modestia aparte. Está ya claramente demostrado que México tiene la mayor competitividad para exportar manufacturas, por ejemplo, a Estados Unidos. Ya no tenemos, incluso las manufacturas hechas en China para exportar a Estados Unidos están perdiendo competitividad. Por cierto, me acaban de llegar los datos de la balanza comercial del año pasado, cómo cerramos 2011, y con todo lo improblemado que anda el mundo, el déficit de la balanza comercial, o de la balanza de cuenta corriente del año pasado, creo que no rebasó ni los 2,000 millones de dólares. Es decir, es el déficit más bajo en 14 años en la vida de México. Desde 1997 no habíamos tenido una cifra tan positiva en el sector externo. ¿Por qué? Porque México está volviendo muy competitivo en manufactura. Pero ojo, algo que yo comentaba esta mañana. Una de las cosas que estamos haciendo en el gobierno es invirtiéndole muy fuerte a universidades. Comentaba que en México, en los 5 años que llevo de presidente, hemos fundado 96 nuevas universidades, así desde el terreno llano, ¿no? Desde el lote baldío, digámoslo así. 96 nuevas universidades públicas y gratuitas. Y además hemos ampliado el campus para otras 51 universidades. Aquí la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, nunca había tenido el crecimiento que tiene y nunca había tenido el apoyo federal que ha tenido la Universidad de Guadalajara. ¿Y eso qué ha generado, amigos? Que estamos, además de proveyendo oportunidades a los jóvenes en todo el país, estamos ya graduando más de 100,000 ingenieros cada año a nivel nacional. Las cifras de la SEP ya andan por 120, pero yo siempre espero que me den verdaderamente el cotejo de qué ingeniería estamos hablando, pero 100,000 ingenieros cada año. ¿Eso qué significa? Que México está adquiriendo un potencial enorme y una ventaja comparativa enorme sobre cualquier otro país que nos compita. Y estamos pasando de ser muy buenos manufactores, ¿no?, de manufactura, a muy buenos también de talento factura. Esto significa, amigas y amigos, que estamos entrando verdaderamente a otra capacidad estructural de México sobre la cual puede detonarse y debe detonarse el desarrollo futuro. ¿Qué está pasando? Pues que aquí armamos, por ejemplo,
computadoras, lo que ustedes quieran, pero ahorita los muchachos de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, que ya antes de egresar ya están trabajando para General Electric, ahí mismo en Querétaro, ya están diseñando las turbinas nuevas del motor de General Electric, del Airbus 380, el avión más grande del mundo. Lo están diseñando muchachos mexicanos. Y ese diseño lo están haciendo en la automotriz, por ejemplo. Bueno, vuelvo a mi tema de Guadalajara. Si bien es cierto, aquí ya se hacen las mejores computadoras y los mejores teléfonos celulares, lo importante no es solo el hardware, no es solo el aparato que ya se hace aquí, sino que ahora está creciendo competitivamente el software que está en los aparatos electrónicos, y Jalisco en particular, México en general, se está convirtiendo en una potencia. ¿Qué es lo que va a detonar Ciudad Creativa Digital? Va a detonar el cine, los videojuegos. Me te comentaba el gobernador que hay un videojuego muy famoso jalisciense, ¿no? Que se llama Mr. Taco, ¿o qué es? Taco Master, ¿no? Que está rompiendo récords de ventas en todas partes. Es un videojuego además jalisciense. Habrá que verlo, ¿no? Pero en fin. Se va a desarrollar la industria de la animación, dibujos animados, caricaturas, cine, postproducción televisiva, cinematográfica, en todos los casos. Efectos especiales, ¿no? Por ejemplo, los efectos especiales ahora en las películas, todos son sobre la base de una construcción digital, ¿no? Cuando alguien va cayendo así de un edificio enorme, ¿no? O en un barranco, o esas películas de acción donde uno salta de un avión, ¿no? Ya no sé si James Bond todavía haga eso, pero en fin, que salta uno de un avión a otro, en fin. Todo se hace sobre una producción digital que necesita un ambiente, y ese es el que estamos haciendo en Guadalajara. Multimedia interactiva, aplicaciones para dispositivos móviles. Ustedes, por ejemplo, pueden ver la enorme disponibilidad de programas que hoy se pueden bajar a un iPad o a un teléfono celular. ¿De dónde salen esos cientos o miles de programas? Salen de la industria creativa digital. De ese tamaño es la importancia de la ciudad creativa digital que estamos anunciando. Ahora, ¿qué es lo que pasó para esa industria, para crear ciudad creativa digital? Es un proyecto que traíamos en el gobierno federal desde hace tiempo, muy ambicioso, donde pudiéramos concentrar un montón de políticas públicas para apoyar su desarrollo. Entonces contratamos al MIT y sus ingenieros nos fueron dando las bases que debiera tener una ciudad digital. Y en base a ese modelo fuimos convocando a ciudades de todo el país. Las que mencionó el gobernador, Tijuana, Puebla, etcétera, son las finalistas. Pero había aspiraciones, imaginaban, de todo el país para que pudiera ser la sede de la ciudad creativa digital. Y lo que definió finalmente Guadalajara fueron muchos factores, pero menciono algunos. El proyecto, por ejemplo, del anillo digital, que va a ir por el periférico, es algo que estamos haciendo ya en SST, que estamos poniendo canales digitales en los derechos de vía de las carreteras de todo el país. Estamos haciendo una enorme red de fibra óptica, por un lado en los cables de CFE. Yo comentaba en la mañana, si ustedes observan las torres de alta tensión de CFE, pues traen los cables de electricidad, y luego traen al lado derecho, bueno, a un lado traen un cable más pequeño. Ese cable es un cable de fibra óptica, con el cual ya construimos una red alterna. ¿Por qué una red alterna? Porque la única red que había troncal en todo el país era la de Teléfonos de México. Ahora, otra cosa que hizo mi gobierno, al licitar la fibra óptica, ya hagan un consorcio de empresas distintas a Teléfonos de México, que puede proveer esta conexión entre ciudades de internet, datos, telefonía, etcétera. Bueno, estamos haciendo otra fibra óptica a través de las vías carreteras. La fibra óptica que va a haber en Guadalajara, sobre todo sentada sobre el anillo digital, va a ser determinante para este tema. Otras cosas que estamos haciendo es un programa para licitar el que se dé internet de banda ancha en varios lugares públicos. En el centro de Guadalajara, por ejemplo, es muy posible que logremos internet libre en las calles del centro de la ciudad digital, de banda ancha y a altísima velocidad además. Con lo cual va a permitir enormemente el desarrollo de esta ciencia creativa. ¿Qué más estamos haciendo? Con el MIT también viene acompañado todo un plan maestro y de negocios con otras empresas especializadas que nos van a permitir el desarrollo. Viene acompañado de financiamiento, Banobras va a ser el banco de desarrollo que va a permitir en esta zona que está cerca del Hospicio Cabañas, que además es la zona, por cierto, donde se iba a hacer la ciudad panamericana, la Villa Panamericana y
y que sí, que no, y que total que ustedes conocen mejor que yo la historia, los intereses atrás de eso, ¿no? Pero finalmente esa una que ya está disponible va a ser la Ciudad Creativa Digital. Creo que salió mejor, porque de un proyecto que sería de vivienda, lo que está saliendo es toda una plataforma que va a generar miles y miles de empleos y un enorme valor agregado a Guadalajara. En fin, ya hay empresas muy importantes, no las puedo mencionar ahora, pero necesitábamos 3 grandes empresas que se vinieran aquí a hacer sus centros de producción creativo digitales. Hay por lo menos ahorita 12 empresas de gran calibre a nivel mundial que están interesadas en el proyecto de Ciudad Creativa Digital. Va a contar con fondos de inversión del gobierno federal, o sea, todos los que tenemos de ProSoft y de varios nombres que están, acrónimos que a mí no me gustan mucho, pero en fin, varios de los programas que tenemos de impulsar la tecnología digital se van a aplicar para financiar Ciudad Creativa Digital. Otra cosa que decidió este tema fue en la condición de las universidades tapatías. No es solo la Universidad de Guadalajara, hay 20 universidades de gran calidad en la zona metropolitana de Guadalajara, que permiten una provisión constante de ingenieros que no tiene otra ciudad en el país, por lo menos en la densidad demográfica que se necesita. Y finalmente, otro más, que ya hay aquí más de 600 empresas que tienen que ver con el asunto. Desde la que hizo el software, el juego que acabo de mencionar, el Tacomaster famoso, hasta la que hace los BlackBerrys, que es de las más grandes del mundo, o las que hacen computadoras y las que desarrollan teléfonos. En fin, esa es un poco la importancia que estamos viendo. Así que a mí me da mucho gusto estar hablando. Les traigo varias notas y simplemente veo unos comentarios que ha hecho Miguel Ángel. Primero, yo estoy de acuerdo en que hablemos de México, como decía la campaña de Concanaco y que ha impulsado, y te agradezco mucho, Jorge Dávila, hablemos bien de México, que nos centremos en aspectos positivos del país, ¿no? Pero también es cierto, Miguel Ángel, que la nota que está surgiendo es, pues yo no sé si es en términos mediáticos más interesante para quienes hacen medios, pero pues es el tema relacionado con violencia y sí requiere una explicación el tema relacionado con la violencia y tenemos que darla. Ojalá, yo encantado de que el sector privado pudiera ser el canal y el conducto y que el esfuerzo del gobierno lo centremos más bien en aspecto promocional, pero mientras tanto sí hay que darle una explicación a la gente de qué está pasando y qué estamos haciendo. ¿Y qué está pasando? Como he dicho, hay un cambio en el modelo de negocio de los criminales desde los 90s, en el cual pues antes se dedicaban únicamente a traficar droga a Estados Unidos y no se metían, digamos, con la gente, entre comillas. Pero en el momento que el modelo de negocio fue, además de exportar a Estados Unidos, distribuir, el modelo de negocio cambió y se empezaron a meter a controlar ciudades y territorios. ¿Por qué razón? Porque, como sabe muchos empresarios que se dedican a la venta, al negocio de retailer, al negocio detallista, necesitan control territorial. Si se fijan ustedes, los concesionarios de alguna distribuidora son concesionarios en función del territorio que dominan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que estar encima de las cadenas de distribución, de las tienditas. Y squads son así también. Empiezan y necesitan el control territorial de los tables que manejan, de los antros que manejan, donde venden droga, de las tienditas clandestinas. Necesitan ese control territorial para operar. Y ya para tener el control territorial dominan a la sociedad, sobornan o amenazan a la autoridad, y ya que tienen eso, viene lo peor. ¿Por qué? Porque ya no se limitan a controlar la distribución de su droga, se meten con todo. Y cuando hay un estado, un municipio, una ciudad, un pueblo, grande o pequeño, que se les deja hacer y deshacer, dominan totalmente. Secuestran gentes, extorsionan gente, cobran derecho de piso a los empresarios, y se vuelve una pesadilla que verdaderamente es una pesadilla que asola a muchas partes del país. Entonces, el error, me parece, es pensar que iba a ser como en el pasado, que no se iban a meter con la gente. Yo creo que eso nunca, además fue cierto, pero lo que haya sido en el pasado, hoy es totalmente distinto. Se meten con la gente y acaban carcomiendo la sociedad. Por eso hay que detenerlos. Aparte es un asunto expansivo, no es cierto que si uno los deja ahí se quedan estáticos. Es como un gas. Es decir, tienen claramente un ciclo expansivo, porque necesitan más territorio. Es como un distribuidor de refresco o de cerveza. Pues sí, venderá en un buen restaurante, pero eso no es el objetivo de su negocio nada más. Va a ir hasta el último pueblito que ustedes quieran de Jalisco a vender su refresco, su cerveza. Y esos señores son iguales. Les pongo otro ejemplo, ¿no?
¿Cuánta gente se necesita para pasar una tonelada de coca de Manzanillo hasta la frontera? Pues no sé, la meten en un camión y los que la suben, y los dos que van en el camión, y los que van en el coche de adelante y el de atrás, y les parece una decena, bueno, les parecen varias decenas, bueno, quieren que sean 100, bueno, cientos de gentes, está bien. Ahora, díganme, ¿cuánta gente se necesita para distribuir esa misma tonelada de coca en bolsitas de 1 gramo? Estamos hablando de 1 millón de bolsitas, más la rebajada que le dan, estamos hablando de 2 millones de bolsitas. ¿Cuánta gente necesitas para distribuir eso? Entonces es una cadena inmensa que, sumada al tema de control territorial, nos habla de la peligrosidad de las bandas, y por eso no podemos dejarlas que se expandan. Entonces ese es el qué pasó. ¿Y qué estamos haciendo? Pues enfrentar a los criminales, construyendo nuevas instituciones y reconstruyendo el tejido social. Yo creo que esa explicación hay que darla, y sí, desde luego, que en la medida en que se aclaren más las cosas, podemos verdaderamente hacer que una sociedad que está preocupada pueda verdaderamente ver el diagnóstico y también pueda ver la estrategia que se está implementando. Es una estrategia además en la cual estamos avanzando. En la estrategia, en el punto de golpear a los criminales, la verdad es que hemos capturado yo a 22 de los 37 más importantes, algunos de ellos han muerto resistiéndose a la captura. En la estrategia de reformar las policías y los ministerios públicos, a nivel federal estamos completando la renovación de Policía Federal, vamos ahora muy fuerte con PGR. Lo que sigue es que a nivel local, a nivel estatal y a nivel municipal sobre todo, se haga el mismo esfuerzo de depuración y fortalecimiento, porque la sociedad no está en mayor peligro que cuando los criminales, en lugar de defender a los ciudadanos, los policías, en lugar de defender a los ciudadanos, defienden a los criminales. Y finalmente la reconstrucción del tejido social, que es crear oportunidades. Y luego el tema de que se establezcan autonomías, me imagino el Ministerio Público, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. De hecho propuse una ley para darle autonomía técnica y funcional a la PGR, pero ojo, antes de darle autonomía hay que limpiarlas, ¿no? Porque si no vamos a estar en el peor de los mundos, procuradurías autónomas en manos de criminales. Entonces, ¿cuándo los cambiamos, no? Primero hay que limpiarlas y luego hay que darles esa fortaleza institucional que forma parte del mismo proceso. Pero si lo hacemos al revés, lo único que vamos a hacer son verdaderos feudos en manos de ampones, que eso es lo que está pasando en muchas partes, ¿no? Hay gobiernos estatales que al salir dejan supuestamente la autonomía construida para sus fiscalías o procuradurías, y los gobernadores que llegan me dicen: presidente, es que me dejaron aquí, no hay yo cómo moverlo porque ahora sí es autónomo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente el grupo intersecretarial, ya hemos platicado con Jorge, y sí estamos empeñados en no solo en echarlo a andar, que ya está, sino en hacerlo trabajar muy fuerte. Yo tomo nota del tema que nos plantea Jorge, y simplemente les digo, amigos, que estamos trabajando muy fuerte por Jalisco y por México, ¿no? Hay una situación delicada en el ámbito internacional. Europa tiene muchos problemas, Estados Unidos tiene muchos problemas, el crecimiento en muchas partes se está deteniendo. Por ejemplo, antes era prototípico hablar de China, India, Brasil, que están creciendo mucho. Nosotros ya crecimos más que Brasil el año pasado y vamos a crecer más que Brasil este año ya. Y eso tampoco es mucho, ¿no? Crecer 4%, pues la verdad es muy modesto, pero como están las cosas realmente, creo que México está haciendo la tarea y se está reconociendo a nivel mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que perseverar en la disciplina fiscal, perseverar en los cambios estructurales, las reformas laborales, las reformas en el ámbito de telecomunicaciones, las reformas en el sector energético, desregular al gobierno e impulsar fuertemente la responsabilidad financiera. En fin, traigo muchos comentarios y muchas notas, amigas y amigos, pero como sé que tenemos poco tiempo y a mí sí me gustaría que conserváramos este espíritu de diálogo que siempre hemos tenido con la Cámara, pues aquí voy a parar para dar chance, por si hay alguna pregunta, con mucho gusto atender. Les agradezco mucho el reconocimiento, Miguel Ángel, y muchas gracias por su atención.